Va más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso. Pueda reposar en ti mi vida. Tus párpados los cierren dulce sueño. Sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que de vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día sábado ya 21 de septiembre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están en sintonía y aquellos que también verán nuestro programa a posterior. Les saludamos con un abrazo y una palabra del Señor Jesucristo en este día, dando gracias a Dios por la bondad y la misericordia. Amén. Hoy día 21 tenemos culto en el lugar de Trieste, Cerro Navia, Trieste 1457, donde nos sentaremos a la mesa, ¿cierto? Para recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, por la cual hoy día nosotros estamos, hermanos, delante de su presencia por pura misericordia y bondad. Amén. Así que le invitamos hoy día, pasaje Trieste 1457. También, hermanos, estaremos ahí exponiendo la palabra del Señor con la gracia y el poder de nuestro Dios. Bueno, se fueron ya estas fiestas que este país celebra, ¿cierto? Llamado Chile, donde nosotros vivimos. Oramos siempre por las autoridades y por los que aquí habitan para que un día, ojalá no muy lejano, ellos puedan reconocer al Dios del cielo y de la tierra, al Dios que hizo todas las cosas, y su nombre es el Señor Jesús. Amén. Así que Dios bendiga a este país, que Dios lo guarde, y no solamente este país, sino a todos los países donde hay hermanos y hermanas en la fe. Bien, el día martes concluimos el capítulo 9, verso 29. Ahí quedamos, hermanos amados, donde Pablo está exponiendo la salvación de Israel, si es salvo o no es salvo Israel. Recuerda que Jesús llega a Israel, allá nace de una mujer virgen llamada María, y su ministerio comienza a los 30 años a desarrollarse y empieza a predicar el Evangelio a Israel ahí. Eso no sale de las fronteras, porque él venía, como dice Juan, a lo suyo. Entonces los suyos no le recibieron, pero agrega que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces Pablo está explicando para que nosotros tampoco no seamos, hermanos amados, arrogantes, ¿verdad? Con respecto a Israel,
lo que le sucedió a ellos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. A ellos se les dio los pactos, se les dio todo. Amén. Sin embargo, ellos, a través de la historia, no ha sido un pueblo muy fiel. Y eso es para que nosotros también aprendamos lo que se llama la fidelidad. Bien, entonces, ¿qué pues diremos? Dice el verso 30 del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está la respuesta que el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, da con respecto a Israel, porque ellos lo tenían todo. O sea, uno dice, bueno, ellos fueron los testigos del Señor, Isaías 43:10. Ellos vieron abrirse el Mar Rojo, el Jordán, a través de los tiempos, vieron tantos milagros excepcionales, hermanos amados. Tuvieron los profetas en el momento que ellos estaban tan alejados de Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué no alcanzaron lo que usted y yo por misericordia hemos alcanzado? Y esa es la pregunta que hace Pablo. Y él responde, dice, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, ¿cómo podemos explicar? Aquí dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16. ¿Quién es la roca? ¿Quién es esta piedra en la cual los judíos tropezaron? Jesús. Cuando él vino, no le conocieron. Venían tras la ley, ¿verdad? Se escondían tras la ley, pero no tenían fe. No tenían fe. En ellos fracasaron. Ahora, ¿dónde se ve? Porque se justificaban en sus obras. Pues. Y justificarse en las obras de la ley no es de fe, porque la ley no es de fe. La ley tiene otro objetivo. La ley cumple otro propósito. La ley es aclarar lo que es bueno y lo que es malo. Y la jactancia, hay jactancia en los seres humanos al decir, no, yo cumplo toda la ley. No es mentira, eso es mentira. Eso es mentira, porque el que se cae en un punto de la ley se hace acreedor de toda la ley. Recuerden el hombre que oraba consigo mismo. Padre, te doy gracias porque oro, porque ayuno, porque doy el diezmo. ¿Mm? ¿Qué estaba haciendo ahí? Se estaba alabando a sí mismo. Entonces no había fe ahí. No, de ninguna manera. Porque el cumplir la ley es cumplir lo que tenemos que cumplir. Pero creer que un hombre, ¿verdad?, te da la salvación en una condición totalmente adversa. Eso sí que es fe. Porque recuerde, ¿quién iba a pensar que ese hombre que hizo tantos milagros, tantas señales, permítanme un segundo, hermano. Las campanas suenan tristes como muestra de dolor. Perdón. Porque ha
¿quién iba a pensar o quién iba a creer que ese hombre que había limpiado leprosos, levantado cojos, levantado muertos, ese hombre lo podía salvar? Sin embargo, como ellos decían, sálvate, si eres hijo de Dios, baja, desciende, y ahí te creeremos. Entonces era imposible, humanamente imposible, que ese pueblo pudiera haber creído en él. Pero, ojo, que hubieron muchos que esperaron, muchos que creyeron, que no lo injuriaron. Entonces, Israel iba jactándose en cierto modo de que tenían al Dios verdadero y que ellos cumplían la ley. Bueno, Cristo en su venida le demostró que ciertamente no era así. Ellos no cumplían la ley. Ellos habían cambiado, habían manipulado la ley, ¿cierto? Y estaban ellos conforme a sus tradiciones. Y la prueba de fuego para ellos fue esa. No creer en el Cristo, y ahí tropezaron. Tropezaron y cayeron. ¿Ve? Dice claramente, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra, piedra de tropiezo y roca de caída. Piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Ellos demostraron, Dios bendiga a nuestro hermano Pablo Núñez, Dios le bendiga, hermano Pablo. Ellos no creyeron. Bueno, el mismo Jesús le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces ellos iban captándose de que eran hijos de Abraham. Abraham tenían por padre, ¿verdad? Como se lo dijeron al propio Jesús. Abraham tenía por padre y nunca hemos sido esclavos. Nunca, ¿verdad? Entonces, esa era la jactancia. No había fe ni confianza en ellos de que ellos podían ser salvos por medio de la cruz de Cristo. De hecho, vemos cuando le crucifican, ellos se burlan y lo escarnecen. Entonces debemos interpretar bien. Ahora, Israel con esto se pierde. No, 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 no. No, porque hay un remanente fiel. Dios hizo una promesa a un pueblo y Dios la ha cumplido. Ahora, desde tiempos antiguos hasta esta fecha, hasta este día, lo que debemos rescatar y entender que Dios ha hecho promesas y busca quien se las crea. Dios se agrada en la fe del hombre. Nosotros servimos al Señor por fe, no por vista, no por obras. Ni nos jactamos, ¿cierto?, de hacer obras, de, por ejemplo, abstenernos de cosas, de abstenernos de pecar. No nos jactamos en eso porque eso, hermanos amados, es Dios el que nos da la fuerza, el Dios el que nos da la sabiduría, la inteligencia para sortear todos estos escollos que nos presenta la vida. Por ejemplo, estos hombres que son no me acuerdo cómo es el nombre, que regalan dinero, ¿cierto? Y hacen cosas. Filántrapo, no sé cuánto se llama el nombre. Se jactan y se glorían en esas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con respecto a la salvación, porque la obra que el Señor hizo, la obra que Cristo hizo, hermanos amados, eso nos rescata ¿de qué? De la ira venidera. Nos rescata, hermanos amados, de la condenación eterna. Entonces ahora tiene, hermanos, debe en nosotros influir fuertemente en cada creyente, en cada uno de los que hemos sido bautizados, que hemos tomado este nombre. Debemos meditar, detenernos un momento y meditar. Si yo partiera hoy del escenario de esta tierra,
¿Cuál sería mi destino final? ¿Vida eterna o condenación eterna? Ahora, muchos van a ser juzgados por sus obras, ciertamente, al final de su carrera. Pero ojo con esto, hermanos amados. Lo que está queriendo decir la Escritura aquí, o lo que dice la Escritura, que por obra, Dios bendiga a mi amiga Blanca Lagos, de acá de Cerro Navia, por obra nadie va a ser salvo, sino por la fe en Jesucristo. Por eso es imposible para un hombre natural pensar que un hombre que murió en una cruz, ¿verdad? Y que para muchos no hay indicio de su resurrección, pueda salvar. ¿Sí? Uno de los propios ladrones que estaba en la cruz le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero ellos están pidiendo una salvación ¿de qué? Del momento de agonía que estaban viviendo. Porque podemos hablar de salvación momentánea y de una salvación definitiva, perdón. Y la salvación momentánea es que Dios me salve, por ejemplo, de una enfermedad, que Dios me salve de un accidente grave y Dios me salve de ahí, Dios me salve de la muerte física. Pero cuando hablamos de la salvación del Señor, lo que se hizo en la cruz, está hablando de la salvación eterna, eterna, porque hay un juicio para el hombre. Por eso que la Escritura dice que es menester que el hombre muera una vez y luego el juicio. ¿Mm? Entonces, hay una condenación, ¿verdad? Donde lo vimos a los principios de este libro, para todo ser humano. Ahora, usted se puede juzgar o se puede categorizar como más bueno que el drogadicto, más bueno que la prostituta, más bueno que el homosexual, más bueno que el ladrón. Amén, amén, se la doy, se la doy. Pero aún así, sigue siendo un pecador. El hombre, desde Adán hasta el Sinaí, hasta cuando fue dada la ley, porque si no hay ley no hay pecado. En cierto modo, pecado hay, pero no se imputa pecado. ¿Por qué? Porque no hay ley. Si yo voy manejando mi vehículo y en una esquina no hay semáforo, disco pare, no hay, no hay semáforo, y yo paso, un carabinero no me puede detener y sacarme un parte, no puede, porque no hay una ley en esa calle. Pero si hay un disco pare y yo paso un disco pare, ahí hay una ley, y yo la pasé a llevar. Entonces, desde Adán hasta Moisés no había ley. El hombre pecaba por naturaleza, porque era un pecador por naturaleza. Porque cuando Adán peca, hermano, lo que nosotros tenemos que entender es esto. Cuando Adán peca, toda la creación contrae el pecado. Por eso que la otra vez decía que los animales, hay ciertos animales que a nosotros nos tienen miedo. Pero eso es fruto del pecado, porque al principio no fue así. Adán convivía con el león, con el tigre, con todos los animales. Y no había temor, no había miedo. El pecado trajo esto, trajo esta desgracia al hombre. Ahora, usted no puede decir que no ha pecado. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha sentido envidia? ¿Mm? Todos somos pecadores, todos. Y eso es lo que debemos entender. Si somos todos pecadores, necesitamos quien nos salve. Y ahí es donde vino Cristo, para salvar. ¿Mm? Para salvar. ¿A quién? A todo aquel que cree. Por este mundo ha pasado mucha gente, millones de personas, de una fecha hasta esta fecha. Pero no todos han muerto creyendo en el Señor, sino que han muerto creyendo en sí mismos. Otros han muerto creyendo que de esta vida no hay otra, en incredulidad. La Escritura dice que todos se levantarán en el juicio final y Dios abrirá los libros para juzgarlos. Pero no piense con esto que 10 obras malas, escuche, 10 obras buenas superarán a 5 malas. Si bien es cierto, claro, va a ser justo el juicio. Amén. Dios las va a considerar. Esto contra esto.
Pero hay una obra que el hombre le va a pesar. Y esa obra echará por tierra estas 10 buenas y estas malas. ¿Cuál es esa obra? Que no creyó en Jesucristo. Ah, pero es que yo pertenezco a una religión. No, no, que no creyó en Jesucristo. La religión ha existido años. Amén. Y Jesús no vino a fundar una religión en la tierra. Jesús vino a dar testimonio de la verdad, como Él lo dijo. ¿Y qué es la verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo sé que a usted le cuesta aceptar esto, en su vanidad, en su ego, en que trae una enseñanza desde sus padres, de sus abuelos, pero lea la Escritura y pídale a Dios entendimiento. Todo ser humano necesita, escuche bien, necesita ser salvo. Israel se justificó. Somos hijos de Abraham, tenemos la ley, somos el pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango. Sin embargo, tropezaron en Cristo. Eso es todo. Tropezaron en Cristo. Cayeron en Cristo. Hoy día muchos tienen religión, pero tropiezan. Porque ¿cuál es el mandato? El hombre tiene que arrepentirse. El hombre tiene que tomar el nombre de Dios en las aguas y el hombre tiene que seguir su fe, su convicción. La religión me dice, no, es que a mí me bautizaron cuando chico. Me bautizaron. No me bauticé, me bautizaron. Cuando usted era pequeño, usted no tenía noción de su mano derecha ni su izquierda. Ahora, ¿qué implica el bautismo? El bautismo es importante, claro que es importante, porque el bautismo es para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Bueno, y ahí podemos ir, es una cadena, ¿también? Y podemos ir viendo poco a poco. Entonces, eso es fe. ¿Creyó Israel a Dios? No. Pero, por ejemplo, de Abraham dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo justificó. ¿Por qué? Por fe. Entonces la justicia es por fe, no por obra. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, por ejemplo, si alguien le asignara un bien sin usted merecerlo? Sin usted merecerlo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Se sentiría bien? Totalmente bien. A ver. Entonces, debemos meditar en nuestra salvación, en lo que Dios nos ha otorgado. Que Dios le bendiga en esta mañana. Concluimos así el capítulo 9 de Romanos. Indague usted la Escritura y pídale a Dios entendimiento de su palabra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No se olvide, hoy por la tarde nos congregamos en el lugar de Trieste para sentarnos a la mesa y recordar a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Dios le bendiga en esta mañana a todos los que han estado en sintonía. Comparte el video, ubíquenos en YouTube y denle like a nuestros videos para poder seguir así anunciando esta verdad indiscutible. Paz de Cristo. Saludamos también a nuestro hermano Pablo Núñez, esperando que su suegra, cierto, su esposa, estén bien. Oramos por ellos, amén, cada día, para que la gracia de Dios sea con ellos también, la familia de mi hermano Jamer Arango y también de nuestra amiga Blanquita Lagos. Dios les bendiga y así a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús de corazón. Paz de Jesús para usted. Será hasta nuestro próximo programa. Bendiciones.